Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post hoy en su primera página destaca que la tasa de vacunación se ha frenado un poco, y esto pone en riesgo la meta que se había trazado el presidente Biden de lograr que 2/3 de la población estuviesen ya vacunados para el 4 de julio. Sin embargo, la noticia más importante es que el senador Manchin, senador demócrata, se opone a las reformas para garantizar los derechos al voto en el Senado. A esto también dedica centimetraje privilegiado el The New York Times. Dice, también respalda el filibuster el senador Manchin. Esto le va a traer problemas a la agenda del presidente Biden. Leo esta reseña en lo que respecta a un duro golpe a los esfuerzos de Joe Biden por reformar el derecho al voto. El senador conservador demócrata que maneja el voto de viraje en el Senado de los Estados Unidos confirmó que rechazaría un proyecto de ley destinado a reestructurar la ley electoral del país. En el programa Fox News Sunday, el senador de West Virginia, Joe Manchin, indicó que el proyecto de ley, el cual amplía la modalidad del voto por correo y alarga las horas de votación, era la legislación equivocada en cuanto a confluir las voluntades y unificar a la nación. En un artículo de opinión publicado en el Charleston Gazette Mail, Manchin reiteró que no ayudaría a los demócratas a desmantelar el procedimiento arcano de votación del Senado, conocido como el filibustero, el cual requiere una mayoría cualificada de 60 votos para aprobar la mayor parte de las leyes. Biden ha estado promoviendo el proyecto de ley denominado Para la Población, For the People Act, en tanto que los republicanos han buscado restringir el acceso al voto en muchos estados de los Estados Unidos que están bajo su control, incluyendo Georgia, Florida y Texas. Siendo el demócrata el más conservador de un Senado controlado por una escasísima mayoría, Manchin se ha convertido en un negociador clave. Su frecuente oposición a los planes del presidente ilustra las dificultades enfrentadas por Biden para lograr la aprobación de sus principales propuestas legislativas en un Congreso dividido. Por otra parte, tenemos acá la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, exhortó a que haya mayor cooperación entre el sector público y el privado para reforzar las defensas cibernéticas, y aseguró que los adversarios de Estados Unidos ya tienen la capacidad de utilizar intrusiones cibernéticas para paralizar la red eléctrica. Pienso que hay agentes realmente malignos que lo están intentando, dijo la funcionaria. Incluso en estos momentos en que estamos hablando, hay miles de ataques contra todos los aspectos del sector energético y el sector privado en general. Granholm destacó, sin citar a la compañía por su nombre, que Colonial Pipeline resultó afectada el mes pasado por un devastador ataque cibernético efectuado por un grupo que solicitó una recompensa a cambio de liberar su red. Colonial cerró temporalmente sus oleoductos de distribución de combustible en el sur de Estados Unidos antes de pagar $4.4 millones a los agresores. Y la funcionaria instó a las compañías energéticas a negarse a pagar rescates. Estas son palabras de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Pero hay otra secretaria del gabinete de Biden que se manifestó al respecto. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, aseguró que los ciberataques de ransomware están aquí para quedarse y advirtió que probablemente se intensifiquen, por lo que instó a las empresas a que refuercen su seguridad tras los últimos episodios sufridos en el país. Raimondo remarcó en una entrevista en ABC que lo primero que hay que hacer respecto a los ciberataques es reconocer que esta es la realidad. Tenemos que, por otra parte, en otras informaciones, la señora Kamala Harris viaja para profundizar lazos con Guatemala y México en su primer viaje al extranjero como vicepresidente,
Kamala Harris pretende profundizar los lazos diplomáticos con Guatemala y México, dos naciones latinoamericanas clave para los esfuerzos del gobierno estadounidense por frenar el arribo de migrantes a su país. Harris, quien partió de Washington ayer, después de una demora por un problema técnico en el avión vicepresidencial, desea asegurar compromisos para una mayor cooperación en seguridad fronteriza e inversión económica, pero la corrupción en la región, un desafío mucho más intratable, complicará sus esfuerzos. De hecho, ya ha tenido un impacto significativo en su trabajo en la región. Harris aún no ha tenido contactos sustanciales con los líderes de Honduras y El Salvador, que se encuentran involucrados en escándalos de corrupción, y es un asunto que los expertos de la región aseguran deben atenderse para crear cualquier cambio perecedero. Y mientras la señora Harris viaja a Centroamérica, el presidente se prepara para viajar pasado mañana miércoles a Europa. El presidente Biden aterrizará el miércoles en Europa para iniciar una gira de encuentros en los que se reunirá con el G7, la OTAN, la Unión Europea y finalmente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este será el primer viaje al extranjero de Biden desde que tomase posesión de su cargo y, según ha explicado él mismo en una columna de opinión para el diario The Washington Post, esta visita a Europa busca hacer realidad el compromiso renovado de Estados Unidos con sus aliados y socios. Ya sea que esté poniendo fin a la pandemia del COVID en todas partes, cumpliendo las demandas de una crisis climática acelerada o enfrentando las actividades dañinas de los gobiernos de China y Rusia, Estados Unidos debe liderar al mundo desde una posición de fuerza, dijo el presidente Biden. En primer lugar, Biden visitará el Reino Unido, donde se encontrará con el primer ministro Boris Johnson. Más tarde acudirá a la reunión del G7 para debatir sobre la situación sanitaria y económica del mundo, así como el cambio climático y la transición tecnológica. Más tarde, en Bélgica, el presidente asistirá a la cumbre de la OTAN, en la que firmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el artículo 5 y cómo garantizar un apoyo sólido frente a los desafíos del futuro, incluidas amenazas como los ataques cibernéticos. También en Bruselas acompañará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, para discutir sobre cómo Estados Unidos y Europa pueden trabajar para afrontar los desafíos globales. Y luego, la reunión en Ginebra con Vladimir Putin. Con él abordar los desafíos de Rusia a la seguridad europea, comenzando por su agresión en Ucrania, y que no habrá duda sobre la determinación de Estados Unidos de defender los valores democráticos. Finalmente apareció el señor Donald Trump en una convención en Carolina del Norte del Partido Republicano. Criticó todo lo que ha hecho Biden en materia de inmigración, economía y exterior. El país está siendo destruido ante los propios ojos de la ciudadanía y pidió aranceles del 100% y $10 billones a China por el COVID. El reloj indica que en este momento ya son las 7:21 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En Venezuela tenemos informaciones sobre el tema de las vacunas. Leo en el Pitazo: el gobierno de Maduro definirá la vuelta a clases presenciales según los resultados de la vacunación masiva. El ministro de Educación, Eduardo Piñate, resaltó que están analizando diversos escenarios y planes para comenzar clases semipresenciales o presenciales en el mes de octubre. Por otra parte, Maduro advirtió la llegada de las variantes británica y andina del COVID-19 como consecuencia del mal manejo de la pandemia que hay en Colombia. Eso dice Maduro. Pero lo más importante con relación al tema de las vacunas es lo que dice el doctor Julio Castro, el asesor sanitario de la oposición que lidera Juan Guaidó, quien exigió al gobierno de Maduro seriedad en datos de vacunación.
Hasta ahora, todo es propaganda. El doctor Castro dijo: la información oficial facilitada hasta el momento es propaganda. Mientras no existan datos creíbles, transparentes y auditables sobre la vacunación, todas las cifras que digan los voceros gubernamentales son propaganda. Es hora de irse poniendo serios con esto, dijo el doctor Castro en un Twitter. Aseguró que deben aclararse los criterios de vacunación según la edad, el mecanismo de selección al margen del sistema Patria, los lugares oficiales para la inmunización, los intervalos entre vacunas y además realizar una campaña educativa sobre el proceso. Señaló que la población debe saber que aunque el intervalo ideal de la vacuna rusa Sputnik V y la china Verocell de los laboratorios Sinopharm están entre 21 y 30 días, retrasar la segunda dosis hasta 90 días parece que no afecta su efectividad. Otros países han utilizado esta estrategia para aumentar coberturas. Castro agregó que la Verocell se aplica extensamente en el mundo en mayores de 65 años, ya que la Organización Mundial de la Salud la recomienda para este grupo, por lo que Venezuela debería asumir ese criterio para mejorar la cobertura en las personas de la tercera edad, dada la escasez de Sputnik V. Pero dice el gobierno, todo lo que dice es propaganda, de manera tal de que no se puede creer absolutamente nada de lo que dice. Estados Unidos respalda la iniciativa de diálogo entre la oposición y Nicolás Maduro, según leo en Analítica. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró en una entrevista que sostuvo con La Voz de América que su país respalda la iniciativa de diálogo impulsada por Noruega entre la oposición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó y el líder chavista Nicolás Maduro. No es ningún secreto que los noruegos han hecho varios intentos. Antes fueron en Oslo y también en Barbados. Últimamente han ido varias veces a Venezuela y los dos lados te están diciendo lo que quieren, confesó Story. De la misma manera, el diplomático aseguró que todavía está por definirse el mecanismo a través del cual se llevará a cabo esa negociación. Para este diálogo recordó que Maduro realizó 3 exigencias: el levantamiento de las sanciones, legitimidad para los poderes en Venezuela y el acceso a las cuentas bancarias congeladas en el extranjero. De la misma manera, Story aseguró que la finalidad de este nuevo diálogo es poder lograr un acuerdo para así poder llevar a cabo elecciones libres y democráticas en Venezuela, ya que de esta manera se podría colocar punto y final a esa censura que afecta a todos, que cada venezolano no pueda ser inhabilitado y que pueda ir a las urnas y votar por el partido que quiera. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer leía la opinión de un analista que decía: el Perú está eligiendo entre el COVID y el ébola, entre el mal y el mal menor, como lo afirmó Vargas Llosa. Lo cierto es que se veía un final de esos escalofriantes de diferencia mínima, para decirlo en términos hípicos, un final de fotografía. Y el problema, cuando se tiene un final de fotografía, es que el perdedor pueda reconocer el triunfo del contrario, lo pueda reconocer de manera oportuna y todos puedan confiar en la victoria del ganador, así sea por muy estrecho margen. Al momento en que hago este comentario, cuando son las 7:32 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, indica que con el 93% de las mesas escrutadas, la conservadora Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene el 50.3% de los votos, frente a 49.7% de Pedro Castillo de Perú Libre. La ONPE, según leo en este despacho, insiste en llamar a la paciencia ante un escrutinio que puede demorarse varios días.
El conteo comienza a reflejar el voto rural y el de la zona selvática, más lento, y en el que se espera que el candidato de la izquierda tenga más apoyos. El conteo rápido inicial basado en actas de mesa a nivel nacional daba un empate técnico, 50.2% para Castillo y 49.8% para Fujimori, solo 4 décimas de diferencia inferior al margen de error estadístico que se sitúa en torno al 1%. De manera tal de que cuando dicen días, y usted dirá, ¿por qué días si ya se ha escrutado el 93% de las mesas? Pues porque hay que contar hasta el último papelito, porque la diferencia en esto puede ser dramática realmente. Y recordemos que lo que está decidiendo el Perú es entre un izquierdista radical y una extremista de derecha, pues que tiene juicios de todo tipo encima por corrupción y demás. Ciertamente el dilema peruano, la disyuntiva peruana no quedó en candidatos extraordinarios por encima de la media, sino quizás todo lo contrario. Pero ojalá pues las cosas logren resolverse con bien y sobre todo en paz.